Norberto Galazo es ensayista, es historiador, revisionista. Ha publicado investigaciones sobre Mariano Moreno, Enrique Santos Discépolo, Raúl Scalabrini Ortiz, Atahualpa Yupanqui, Juan Domingo Perón y Eva Perón. Además, en su libro Seamos Libres y lo demás no importa nada, se ocupó de dar luz a un San Martín más político, humano y revolucionario de lo que cuenta la historia oficial. Estamos en comunicación telefónica con Norberto Galazo. Es un placer para nosotros recibirlo. Norberto, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? Bien, muy bien. Bueno, le queremos contar a la gente que este año usted publicó el libro Triunfo Buitre, un libro sobre la deuda externa argentina de los Kirchner a Macri, con un minucioso seguimiento sobre los números de la deuda. ¿Cuál es su opinión sobre la política de endeudamiento que está llevando adelante el gobierno de Cambiemos? Bueno, yo creo que es una catástrofe. Porque esta gente tiene el endeudamiento externo como el eje de su política, ¿no? Que es una política dirigida a beneficiar a los grandes grupos exportadores, por ejemplo los agropecuarios, es decir, la vieja oligarquía vendedora de carne y de cereales, y los grupos mineros también, que son exportadores, y ya en su primer medida lo que hace es quitarle las retenciones, con lo cual desequilibra totalmente el presupuesto del Estado, es decir, hay una cantidad de ingresos que ya no se producen. Y entonces, bueno, la solución para ellos es entonces disminuir los gastos del Estado en materia jubilatoria, por ejemplo, que el PAMI dé muy pocos medicamentos, eliminando muchos medicamentos que se daban gratuitamente, y que el hombre mayor, después de tantos años de trabajo, se las arregle como pueda. Quitarle becas a los discapacitados, por ejemplo, que dijeron que iban a devolver y no han devuelto casi nada hasta ahora. Achicar los gastos en educación, achicar los gastos en salud, es decir, achicar los gastos en todo lo que beneficia al pueblo, de tal manera de tender a un equilibrio entre la disminución de los ingresos y la disminución de los gastos. Pero como eso no les alcanza, tampoco endeudan y no solo hacen un arreglo lamentable con los fondos buitres, pagando 3 o 4 veces lo que correspondería, sí, lo que correspondería, realmente correspondería, claro, que también es dudoso, y después siguiendo endeudando permanentemente. Todos los días hay un endeudamiento, fíjense ustedes que hasta llegaron a hacer un endeudamiento por 100 años, es decir, sí, volcando sobre las generaciones futuras, claro, todo el destino de la Argentina, ¿no? ¿Qué tal, Norberto? Pablo Macía lo saluda. ¿Qué tal? Un orgullo tenerlo acá. Y quería, ver si nos podía comentar un poco el contraste, ¿no? Nuestra historia, este proyecto oligárquico, agroexportador, y el otro proyecto, claro, de país industrialista, ¿no? Soberano, y en ese marco, ¿qué visión tiene con respecto a lo que fue la etapa kirchnerista, ¿no? Que con sus avances y contramarchas, con sus cuestiones, consideramos por ahí que era parte del otro proyecto, ¿no? Sí, tendríamos como primer cosa, porque muchos argentinos lo desconocen, recordar que hubo un solo momento en la historia de la deuda externa argentina, que la deuda externa fue cero, que fue en 1948, gracias a la política realizada a cabo por Perón, controlando el comercio exterior y controlando los depósitos bancarios y pagando lo que iba disminuyendo, y pagando finalmente los últimos pagos en el 47 y 48, quedando deuda externa a cero. Además, en ese periodo nosotros fuimos el único país de América Latina que no se incorporó al Fondo Monetario, es decir, tenemos una política económica soberana,
y eso hacía posible que no tuviéramos que endeudarnos, ¿no? Después viene todo un largo periodo que se inicia con la incorporación al Fondo Monetario a través de Kegel Bacena, por decisión del gobierno de Aramburu, y un aumento de la deuda que empieza a crecer todos los años, y que especialmente crece durante la dictadura genocida a partir de 1976, donde la deuda era alrededor de 5.000 y tantos millones de dólares, y en los pocos años, en los 9 años que ellos, desde el 76 al 83, en los 7 años esos, la llevan a 45.000 millones, es decir, la multiplican por 9. Terrible. Y después Alfonsín la lleva a 60.000, y después Menem en el nuevo gobierno la llevan a 120.000 millones de dólares, y de la Rúa completa llevándola a 132.000 millones de dólares. Con ese panorama es que Néstor Kirchner recibe un país devastado, con una desocupación tremenda, con las jubilaciones privatizadas, y con ese monto de la deuda que implica una cantidad de intereses a pagar todos los años muy alto, ¿no? Y lo que va a hacer en el 2005 y en el 2010, el kirchnerismo va a avanzar notablemente en el desendeudamiento. Va a ser una política de desendeudamiento, la más importante, la del 2005, donde se reduce notablemente la deuda, y también se completa después con la que hace Cristina en el 2010. Quedando una pequeña parte a pagar, que son los fondos buitres, que son aquellos inversionistas extranjeros que, como en la Argentina había declarado el default en la época del 2001, en medio de la crisis, al producirse el default, es decir, un país se declara en quiebra prácticamente, los títulos de la deuda caen completamente de valor. Es un título de deuda que figuraba 100, queda reducido, se puede comprar por 20, entonces los buitres, que son precisamente, por eso se los llama buitres, porque comen carne de muertos, compran a 20 y después se presentan ante la justicia norteamericana, reclamando 100 por cada cosa que habían comprado a 20, es decir, 5 veces su valor. Y después Macri, eso resistimos todo lo posible durante el gobierno de Cristina, hasta que cuando se produce el triunfo insólito de Macri, inmediatamente su amigo Caputo va a arreglar con los buitres, le reconoce primero 12.500 millones de dólares, después habla de 15.000 millones y finalmente se hace una emisión de 16.000 millones de dólares. Y a partir de allí se sigue aumentando. Hoy se piensa que la deuda externa total de la Argentina está arriba de los 325.000 millones de dólares. Increíble. Fíjate que eso es lo que significa a un 8% más o menos, porque decían que con endeudarnos y ser leales con los buitres nos iban a bajar los intereses que países están pagando, como el 4% que está pagando Evo Morales. Nosotros hicimos estas operaciones últimas al 8%, y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que se muestra tan dulce y como helada buena, hizo también un endeudamiento al 9%. Es decir, que todos los años próximos vamos a tener, cuando hagamos el presupuesto, en la salida de gastos, un pago de intereses enorme, en un país que queda encadenado si es que no logramos revertir esta situación. Sí, con respecto a esto, la verdad que Norberto es brillante escucharlo, y los datos que da nos esclarecen mucho, digamos, en la gravedad de la situación en la que estamos. Pero quería preguntarle sobre dos mitos, ¿no? O sobre un mito importante que tienen las oligarquías en nuestro país, ¿no? Y a ver si lo podía relacionar con otro periodo de nuestra historia, ¿no? Este mito de las inversiones, la lluvia de inversiones, como si eso ya de por sí fuera la receta para desarrollarnos como país. Me hace recordar a
creo que usted lo va a saber expresar mejor, Scalabrini Ortiz, ¿no? Cuando decía, bueno, la Argentina crece, ¿no? En el periodo agroexportador, pero ¿eso le llega a la gente? ¿Crece el país o crecen en realidad algunos sectores concentrados de la economía? Claro. Fíjate vos que las inversiones que empiezan primero con Vestito Baring Brothers de Rivadavia, que no llega casi nada, lo que hace es endeudarnos y no llega casi nada de inversión, de libras. Con Mitre lo que hace son las concesiones a los ferrocarriles, trazados como si fuera un abanico, cuyo punto central es el puerto de Buenos Aires. Y entonces ese es el punto de partida, además de las radicaciones del Banco de Londres, de compañías de seguros inglesas, el hecho de que las exportaciones se hicieran en barcos ingleses y por eso la Argentina se negase permanentemente, los gobiernos conservadores, a desarrollar la flota de mar. Bueno, todo esto hace que la Argentina se convierta en una especie, como podemos decir, un símil un tanto horroroso, es decir, un chico que nace con el rostro enorme, que es la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, sur de Entre Ríos, sur de Córdoba, y un cuerpo raquítico, que es el sur argentino, desolado, y el norte argentino, noreste y noroeste, que era la zona más poblada en 1810, en la época de la Revolución de Mayo, y que se va despoblando y van quedando como provincias desamparadas, ¿no? Entonces esto es lo que ahora enfrentamos ahora, que por el hecho de que la capital pueda darle un porcentaje importante de votos, votos realmente, no sé cómo calificarlos, antinacionales sería. Sí, antinacionales, por no decir enloquecidos o injustificados, porque después de las actitudes que toma esta señora, como las que dijo ahora, de la barbaridad esta que acaba de decir, de que con respecto a Santiago Maldonado, claro, ¿no? una cosa que no tiene sentido, porque ¿de dónde saca eso del 20%? Además tiene los mismos datos que Sarlo cuando hablaba de el promedio de gente que no le interesaba la política. Claro. Es el mismo instrumento de medición, Norberto. Claro. Ahora, fíjate vos que un país que funcionara normalmente, si la justicia funcionara normalmente, ya tendría que haberla citado, porque tendría que haberle dicho de dónde usted obtiene datos. ¿Cuáles son las hipótesis de que está en Chile? Claro. ¿De dónde saca esto de que estaría en Chile? ¿Y por qué estaría un 20%? Porque parece que fuera una persona. ¿Cómo se mide el 20%? A mí me parece genial eso. Pero realmente no pasa nada, porque la justicia está también en una crisis total. Son muy pocos los jueces y los fiscales que mantienen en resistencia a las presiones del Poder Ejecutivo. La dirigencia política está también en una grave crisis, por eso es posible que Macri, siendo minoría, haya conseguido leyes, si perdió una sola ley y la vetó, pero además ha habido una complicidad por parte de otra gente que habla de la democracia, algunos que se dicen republicanismo, ¿no? También. Sí, algunos que se dicen que son más peronistas que nadie, y resulta que tienen que comprender claramente que al dividir el campo popular se produce alguna cosa insólita, que un candidato que se presenta a senador y que en la publicidad no habla, porque en la publicidad que hace el macrismo, en realidad el candidato no habla, aparece la gobernadora con su sonrisita y el candidato no dice nada porque no tiene nada que decir. O peor, cuando habla cuando habla es peor todavía, porque dice sí, nosotros ponemos un pobre por día en la cárcel, como dijo la otra vez. Claro. Pero realmente es una cosa, un momento que jamás habíamos pensado, ¿no es cierto? Porque hubo un recupero de la revolución interrumpida en el 55 y que no pudo retomarse bien en el 73. Hubo un recupero a partir de la asunción de Kirchner al poder, con tasas de crecimiento altísimas,
con ocupación muy alta también, con una transferencia de ingresos hacia los sectores populares muy importante, que ahora se ha perdido porque con la inflación del año 2016 del 41%, los salarios estuvieron lejísimos de alcanzar esa cifra. Quiere decir que se ha perdido a los trabajadores un porcentaje muy importante de su participación en la riqueza del país. Bueno, todo esto tenemos que explicarlo, y yo quiero, en ese sentido, creo que tenemos que explicarlo no solo por el poder económico, por la embajada que jugó su parte con personas que están estrechamente vinculadas a la embajada, y por toda una serie de cosas que sucedieron, la influencia de la banca, cómo se ha comprado gente, cómo hay gente que se ha vendido, y también habremos cometido algunos errores en el campo nacional posiblemente, porque es increíble que esta señora Carrió pueda llegar al 50%. Totalmente. Norberto, te hago una pregunta más. Te habla Cristian Dodaro, es un placer saludarte. Como vos decís, sí, hay espacios políticos que le han dado su aval, ponele, a ciertas leyes y demás. Pero también a mí me preocupa y me hace reflexionar, sobre todo en un programa de trabajadores docentes, ¿cómo es posible la construcción de este modelo neoliberal sin un movimiento trabajador abroquelado, unido en posiciones de enfrentamiento, oposición, que es también una cosa que a mí me llama la atención? ¿Cómo lo ves vos y cómo crees que eso influye en el panorama electoral que se está viniendo ahora? Yo creo que jugaron muchos factores, ¿no es cierto? Las consecuencias de la dictadura, las consecuencias de la traición de la dirigencia menemista han golpeado fuertemente al peronismo, con los desaparecidos, que eran casi todos, la mayor parte eran delegados, y también la traición de viejos dirigentes en los cuales uno confiaba y terminaron aceptando el consenso de Washington, ¿no? Todo eso ha debilitado, y Kirchner llega prácticamente casi sin partido y muy debilitado, y logra hacer estamos en el infierno, como él decía, y logra sacarnos del infierno, y avanzamos lo más que pudimos, ¿no es cierto? Pero evidentemente no conseguimos alcanzar la fuerza suficiente como para hacer lo que hicieron, por ejemplo, los docentes en materia de conflicto con el gobierno, donde revelaron una gran dureza, una gran cohesión, y le llevaron la pelea hasta levantar el salario mucho más de lo que el gobierno pretendía, ¿no? En cambio, en algunos otros dirigentes gremiales se ve vacilaciones. De algunos de ellos ya nosotros los conocíamos, que no se podía confiar. Igualmente quedan fuerzas en el campo popular importantes como para redoblando la militancia, tratar de ir recuperando el terreno perdido, ¿no? Pero la situación es bastante complicada, bastante difícil. Norberto, muchísimas gracias por esta comunicación con Conado al Frente. Ha sido un honor para todo el equipo haber charlado con usted. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Chao. Seguí escuchando Conado al Frente.